Buenas tardes, hoy les presentaré la línea del tiempo de la historia del teatro. Lo primero que vamos a ver son los orígenes del teatro. Este teatro se dio en las épocas prehistóricas. No había obras, eran sus rituales, lo que nosotros llamábamos teatro. Los rituales estos se utilizaban para pedir lluvias para sus cosechas y abundancia de sus alimentos. Ellos tenían un guía que se le podía llamar chamán. Él era prácticamente un dramaturgo de aquella época. Él sabía qué se tenía que hacer para llevar a cabo los rituales. Los rituales constaban en disfrazarse de animales e imitar sus movimientos y sus sonidos. En esa época todavía no había escenarios, así que este es un ejemplo de su escenario. Los verdaderos orígenes del teatro fue en Grecia, que se dio en los años 220 y 550 a.C. Este teatro se dio en un espacio circular, al aire libre. Las obras se empezaban desde la mañana y culminaban en la tarde, en la puesta de sol. En este teatro no había actrices, los hombres representaban los papeles de las mujeres. Y los principales géneros que se manejaron en este teatro fue la comedia y la tragedia, que en el vestuario se utilizaban vestuarios suntuosos para la tragedia y vestuarios vulgares para la comedia. Sus principales dramaturgos fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. Ahora les voy a explicar el escenario del teatro griego. Este es el escenario, es en una forma circular al aire abierto. En el círculo, aquí se representaban las obras, aquí iban las bancas, aquí se sentaba toda la gente. En este teatro no existía todavía lo de las clases sociales. En este teatro toda la gente podía entrar a ver la obra, y hasta los que no podían entrar, el Estado les ayudaba a pagar esa pequeña cuota que cobraban. Así que el teatro era para todas las personas. Ahora pasaremos al teatro romano. Este se dio en el siglo III a.C. Este teatro manejaba como principal género la tragedia, como obras como Macbeth. Este teatro fue un teatro al aire libre en forma de herradura, así como aquí lo vemos. Aquí se representaba la obra y aquí se sentaba la gente. En este teatro ya empiezan a surgir lo que son las clases sociales. Por ejemplo, aquí al principio se sentaba la gente con mayor estatus social, y pues aquí hasta atrás pues se sentaban todos los que no tenían dinero. Era un teatro muy grande. Los actores usaban máscaras para exagerar sus rasgos faciales, y la máscara traía como un megáfono que hacía que su voz se incrementara y que todos los que estaban hasta atrás escucharan. Sus principales dramaturgos fueron Plauto y Teresio. Ahora veremos el teatro isabelino, que nos recorremos hasta 1555 hasta 1625. En esta época de teatro fue cuando la corona más apoyó al género del teatro, porque estaba a cargo de la reina Isabel. A ella le encantaban las artes y más el teatro, e incluso llegó a participar en algunas obras, pero caracterizada como otro actor, sin que la gente supiera que era la reina. Sus principales géneros de este teatro fue la comedia y la tragedia. Sus principales dramaturgos fueron Marlowe y William Shakespeare. Este es el edificio del teatro isabelino. Aquí lo estamos viendo por fuera, y aquí estamos viendo una visión de arriba hacia abajo. Aquí se podía representar la obra. En este espacio se metía toda la gente que era pues de las clases bajas y la clase media. Aquí podemos ver que había palcos que eran como balcones para la gente que podía pagarlo, o sea, de la gente de mayor estatus social, económico. Ahora veremos el teatro francés. Este se dio a finales del siglo XVI. Este teatro tuvo mucha influencia del teatro italiano. Su principal género fue la comedia,
que era muy similar a la farsa, y sus principales dramaturgos fueron Reis y Molière. En esa época en París no había edificios especiales para representar el teatro, así que utilizaban canchas de tenis cubiertas para poder representar las obras. Teatro italiano. Este se dio a finales del siglo XVI hasta el siglo XVII. Su principal género fue la comedia. Este era un teatro muy grande. Aquí se representaba la obra. Aquí en esta parte de abajo se sentaba la clase social baja y media. En los extremos tenemos los balcones, que era para la gente burgués o de mayor estatus social que podía pagar esa cuota de estar aquí apreciando la obra. En este teatro, ya empezaron a meter más personajes como el arlequín, el bufón, el doctor, el juglar, pero la mayoría de las veces las obras se relacionaban en dos jóvenes enamorados, la mujer y el hombre, pero no era mujer porque era hombre, todavía no podían actuar las mujeres en este teatro, seguían los hombres interpretando los papeles de las mujeres. El teatro del siglo de oro. Este se dio en el siglo XVII y a finales del siglo XVIII. Ese teatro es más cercano a lo que nosotros conocemos en lo que hoy en día es teatro. Este teatro ya manejó temas variados, temas de enamorados, que salían los padres, salían los sirvientes, salían personajes terciarios que eran los amigos o personajes momentáneos. La estructura del teatro era muy parecida al del teatro italiano, solo que el teatro italiano carecía de telón. Aquí ya podemos ver telones, que es lo que nosotros identificamos como teatro. De volada vemos un telón, es teatro. Entonces aquí ya podemos ver telón, pero igual se seguía dividiendo por las clases sociales. Gente burguesa acá, y gente de clase media y clase baja abajo. Teatro del siglo XVIII. Este se dio solamente en el siglo XVIII, pero fue dividido en dos mitades. Este teatro Teatro del siglo XVIII. Este teatro se dio solamente en el siglo XVIII, pero fue dividido en dos mitades. Este teatro es conocido en la época del neoclasicismo. En ese teatro, la primera mitad del siglo, los dramaturgos no hicieron nada para aportar cosas nuevas al teatro. Se quedaron con las mismas ideas del siglo de oro, que fue el siglo XVII, con lo anterior. Hasta que en la segunda mitad del siglo apareció Meratín, que fue el que retomó el estilo de los griegos y hizo que este teatro se transformara en un teatro didáctico. En esta época solamente se podían presentar obras didácticas que les dejara a la gente algún aprendizaje. Esto fue conocido como la época de la Ilustración. El teatro contemporáneo abarca desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Este se alineó con los movimientos artísticos vanguardistas, orientándose hacia el simbolismo y la abstracción. Durante el siglo XIX destacó el teatro romántico por su romanticismo y por su sentimentalismo. Destacó el folclore popular, y esto dio a que se diera un nuevo género llamado el melodrama, que fue muy requerido en esta época. Y dentro de sus mayores exponentes podemos encontrar a Víctor Hugo y Antonio García Gutiérrez. El teatro mexicano. Con las primeras llegadas de las civilizaciones a México, el teatro se pulió y adquirió forma. Esto dio paso a que se construyeran lugares específicos para montar las obras de teatro. Los españoles utilizaron el teatro para evangelizar más rápido y más fácil a los indígenas. Esto dio lugar a lo que hoy conocemos como pastorelas. En el siglo XVII hasta el siglo XIX hubo un problema en el teatro mexicano, que fue la Revolución Mexicana.
En esta época los dramaturgos no tenían tiempo para pensar en sus obras, sino en el problema que estaba pasando su país. Uno de los principales dramaturgos fue Sor Juana Inés de la Cruz, con sus obras El Divino Narciso y El Cetro de José.